Cuando tu doctor te dice que tiene parkinsonismo, ¿qué quiere decir eso? ¿Será lo mismo que tener la enfermedad del Parkinson? Ese es el tema de hoy. Mi nombre es el doctor Saya, soy neurólogo especialista en la enfermedad del Parkinson y otras enfermedades del movimiento. Muchas veces los pacientes preguntan en la clínica, doctor, ¿por qué usted dice parkinsonismo y no dice la enfermedad del Parkinson? ¿Es que no tengo la enfermedad del Parkinson? Bueno, la razón principal es que usted está presentando con algo similar a la enfermedad del Parkinson, pero todavía no tiene todos los criterios necesarios para hacer el diagnóstico. En otras palabras, usted tiene movimientos lentos, más rigidez o temblores a reposo, que es la definición de parkinsonismo, pero tiene otras características que no encajan bien, que no enlazan bien con el diagnóstico, que son atípicas a la enfermedad del Parkinson. Otro ejemplo clásico es que usted está tomando un medicamento que bloquea la dopamina y cuando usted bloquea la dopamina, usted va a lucir como un paciente con la enfermedad de Parkinson. No hay manera que yo pueda diferenciar clínicamente hablando a un paciente que tenga la enfermedad del Parkinson y un paciente que tenga parkinsonismo debido a un bloqueador de la dopamina. Si usted está tomando este tipo de medicamento, va a tener movimientos lentos, muchas veces, pero no siempre. Tenemos muchos pacientes que están tomando este tipo de medicamentos y no les pasa nada. Son algunos pacientes, no todos. Pero cuando usted para esos medicamentos, se supone que usted vuelva a la normalidad si estamos hablando de parkinsonismo debido a los bloqueadores de la dopamina. Voy a tratar de explicarles con esta diapositiva. Cuando yo me refiero a parkinsonismo, no me refiero solamente a la enfermedad del Parkinson. Cuando yo me refiero a parkinsonismo, o tu proveedor, tu médico se refiere a parkinsonismo y no te dice que tú tienes la enfermedad de Parkinson, nosotros nos referimos a que tú tienes movimientos lentos. Pero no solo movimientos lentos, también tienes que tener lo que le llamamos un decremento de la velocidad y de la amplitud de los movimientos cuando estás haciendo movimientos repetitivos. Hay mucha gente que se mueve lentos. Si tú vas a un hospital psiquiátrico y tú ves muchos pacientes que están bien deprimidos, ellos se mueven lentos, pero no tienen un decremento. Pacientes con parkinsonismo, por lo menos moderado y severo, lógicamente, cuando ellos empiezan a escribir, la letra empieza normal y después se va poniendo más pequeña, más pequeña. Eso es a que yo me refiero decremento. ¿Ok? Esos son movimientos lentos. Ahora bien, tienes que tener una de estas dos, o temblor en reposo o rigidez para decir que tú tienes parkinsonismo. Ahora, el parkinsonismo es el término grande, por eso que está arriba, y lo divides en primario o secundario. Cuando tú tienes parkinsonismo, lo más seguro es que tenga la enfermedad del Parkinson. Por lo menos un 70% de probabilidad, 70 a 75%. Pero hay un 15% aproximadamente que podría tener lo que se llama parkinsonismo atípico. Atípico significa que tienen otras características distintas a la enfermedad del Parkinson, que no son típicas. Y hay como 5 enfermedades que las tenemos aquí. No voy a hablar de ellas, porque esto requiere como 2 horas para hablar de cada una de ellas. Pero es para que tengan una idea que cuando una persona tiene parkinsonismo, eso no quiere decir que tiene la enfermedad de Parkinson en sí. Lo más seguro, 70%, 75%, pero podrías tener una de estas. Son muchísimas. ¿Okay? También tenemos heredodegenerativas como la enfermedad de Huntington. Esos pacientes pueden, especialmente cuando empiezan con la enfermedad a temprana edad, pueden presentar con parkinsonismo.
Ahora, vamos al secundario. Por ejemplo, cuando tú tienes lo que le llamamos un accidente cerebrovascular o un stroke, un tumor, infecciones, traumas, toxinas, inclusive psicogénico, esos son causas secundarias para tú tener parkinsonismo. La causa más común secundaria, y se ve muchísimo en la clínica, es cuando tú estás utilizando un medicamento que bloquea los receptores de la dopamina, que hay muchísimo. Como por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, vamos al otro diapositiva. Estos son medicamentos. Por ejemplo, estos que están aquí bloquean los receptores de la dopamina y son los que le llamamos los antipsicóticos. ¿Eh? Estos medicamentos, cuando tú se los das a los pacientes, muchos pacientes, después de una semana, 2 semanas, es bien difícil decir si esto va a pasar o no. No hay manera. ¿Y cuándo va a pasar? Van a presentar con parkinsonismo y se parecen muchísimo, clínicamente hablando, a los pacientes con la enfermedad de Parkinson. No hay manera de que yo los pueda diferenciar clínicamente. Ahora, hay una prueba nuclear que se puede hacer, que lo llamamos en inglés un DAT scan, D-A-T scan, que lo van a ver aquí. Esa prueba confirma que hay una deficiencia de la dopamina, un problema con la dopamina a nivel del cerebro. ¿Ok? Más complicado que eso, pero no quiero entrar en detalle. Pero eso es una manera de diferenciar a un paciente que tenga la enfermedad del Parkinson, ¿ok? Y parkinsonismo debido a antipsicótico o este tipo de medicamentos, ¿ok? Antieméticos. Que es bien común que se utilice esto y tú lo ves muchísimo, que los pacientes empiezan a utilizar este medicamento y terminan teniendo parkinsonismo. ¿Ok? Hay otros mecanismos también para causar esto, pero todo se relaciona con la dopamina de una manera u otra. Inclusive el litio y el ácido valproico, que se utiliza bastante, también está asociado con parkinsonismo. Rara la vez yo he visto no más de 5 casos en la clínica asociados a esto. Y cuando el ácido valproico se descontinúa, y yo los veo en 3 o 6 meses, el parkinsonismo se le va. ¿Ok? Se le va. Hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson muchas veces no es fácil. Hemos mejorado muchísimo durante los últimos 5 o 10 años en cuanto a la certeza o exactitud del diagnóstico, pero todavía hay un porcentaje significativo de pacientes que han sido diagnosticados incorrectamente. Y esto es más común durante los primeros 5 años de la enfermedad. Recuerden que el diagnóstico final se hace después que tú te mueres. Me refiero a cuando se hace autopsia. El patólogo es el que hace el diagnóstico final cuando evalúa tu cerebro con un microscopio y encuentra las proteínas anormales acumuladas. Y ahí es cuando se hace el diagnóstico final. Si es que tiene la enfermedad de Parkinson o es que tiene una de estas enfermedades que mencioné anteriormente. Hemos mejorado muchísimo en cuanto a hacer el diagnóstico, pero todavía hay ciertos pacientes que están diagnosticados incorrectamente, como dije anteriormente. Normalmente estamos por encima de un 84% de estar correcto, pero cuando tú eres evaluado por un especialista en zonas de movimiento, la certeza, las probabilidades de estar correcto aumentan un poquito más, como un 6% más. Esos pacientes que son diagnosticados incorrectamente, lo más seguro es que tengan una de las enfermedades atípicas que mencioné anteriormente, como por ejemplo la atrofia multisistémica o parálisis supranuclear progresiva. Esta información es basada a un artículo que fue publicado recientemente, este mes, eh, y la información va a estar, la descripción de este artículo va a estar debajo de este video para que puedan ver más detalles.
Recuerden, tener Parkinsonismo no es lo mismo que tener la enfermedad del Parkinson. Si tu proveedor te dice que tienes Parkinsonismo y tú no estás utilizando un medicamento que bloquea los receptores de la dopamina, lo más seguro que tengas la enfermedad del Parkinson. Pero recuerden que hay muchísimas otras causas que podrían hacer que tú tengas Parkinsonismo y no necesariamente tienes la enfermedad del Parkinson. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Y si tienes algún tema en particular que te gustaría que yo discutiera, déjenme saber en los comentarios. Los veo pronto.